Río Sapiens, podcast. Memorias de agua. Memorias de agua. El oído superdotado de Juan L. Ortiz percibe el menor estremecimiento de la naturaleza, el rumor de ramas y gramíneas, de riberas, arboledas o islas, y sus ojos siguen la melodía del vuelo y descifran las lentas mezclas de las estaciones y del día y la noche. Con estas palabras, el poeta entrerriano Ricardo Celarayán presenta un diálogo o entrevista que tuvo con otro poeta entrerriano, Juan L. Ortiz, que lleva por título Juan L. Ortiz, el entrerriano universal. Es la primera de una serie de entrevistas y diálogos que Celarayán tuvo con distintos autores entre los años 1975 y 1976. Si decimos Ricardo Celarayán, podríamos hablar muchísimo y no alcanzaría este episodio. De su poesía, de sus libros, de sus traducciones, de sus batallas poéticas y políticas, de su escribir para perder y para que otros, otras, encuentren esos papeles. Ricardo Celarayán nació en Paraná, Entre Ríos, en 1922 y murió en Buenos Aires en 2010. De su riquísima obra vamos a referirnos en este episodio a un texto particular, un libro publicado por Editorial Leviatán en 2024. Se llama Lenguaraces, que reúne entrevistas que realiza Ricardo Celarayán a una serie de autores, autoras y referentes culturales argentinos, fundamentalmente de provincias, salvo una excepción. Claudia Schwartz y Laura Strin recibieron esos artículos alguna vez de manos del propio Celarayán. A mí él me trajo unos pocos artículos, no me trajo todo. Claudia Schwartz, poeta, escritora, editora, al frente de Editorial Leviatán junto a Pico Manfredi. Me trajo algunos y a mí me pareció una belleza, ¿viste? Juan L. y ese diálogo que hay entre la entrevista de Juan L. y la de Borges, ¿viste? Que son como, están entramadas, ¿viste? Esa es muy notable, la de Borges, habla de la violencia, que ya estaba, ¿viste? Hay muchas cosas que el futuro nunca se sabe, pero cómo él tocaba el tema, aparecía el tema, ¿no? Bueno, Lenguaraces evidentemente es un proyecto del propio Ricardo, tal como Claudia Schwartz contó en la presentación. Laura Strin, poeta, investigadora y docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y es un proyecto de él porque él tenía esa carpeta y así se la dio a Claudia en los 80. Y mientras Claudia decía eso, yo recordaba que a mí me la dio también en el 2000 y pico. En realidad no me dio una carpeta, sino que me fue dando o tirándome por la cabeza, más para ser un poco más literal, los reportajes. Y algunos es como que inventaba y decía que los habían perdido, bueno, etcétera, etcétera. Pero la idea nace en el 2021, en la pandemia, y Claudia me alegra con... Laura, quiero que hagamos juntas un libro de Celarayán. Le dije, por supuesto, cualquier cosa por Ricardo. Y bueno, y ella hizo todo, levantó todos los textos y empezó a mandármelos una vez que los tenía tipeados, y los empezamos a corregir y ver cosas que faltaban, y ella volvía a la biblioteca. Y ese fue el proyecto, pero es como es interesante eso de que él tenía en la cabeza los libros, porque los autores tienen en la cabeza ya los libros. Los libros están en los autores. Sí, yo creo que él quería que fuera un libro. No lo dijo, pero no hacía falta. Vos sabés que en el último momento del libro, cuando estábamos ya armando, una de las primeras preguntas entre Laura y yo fue: ¿cómo le ponemos? ¿Reportajes, entrevistas?
reportajes, entrevistas, ¿qué nombre le ponemos? Digo, mira, no pensemos porque nos vamos a marear, le dije yo. Hagamos el libro. Y en el último momento apareció un sobre con unos papeles, y entre esos papeles, hacemos así, lenguaraces, ¿no? O sea, es que fue una cosa como una presencia, ¿viste? Una cosa muy fuerte. Y yo me había olvidado de ese papel, pero apareció en el momento tan preciso. Tan preciso, momento indicado. Claro. Lenguaraces recupera las lenguas de Juan L. Ortiz, Jorge Luis Borges, Juan Filioi, Antonio Di Benedetto, Juan Draghi Lucero, Domingo Antonio Bravo, Mariano Etkin, Gustavo Cuchi Leguizamón, Luis Franco, Angélica Grodischer, Sixto Palavecino, Jorge Prelorán, Enrique Mono Villegas, Anastasio Quiroga, Carlos Hugo Aparicio y Francisco Zamora. Su primer artículo fue a Juan L. Ortiz, un entrerriano como él, pero además con eso yo creo que planteó otro mapa cultural de la Argentina, ¿no es cierto? Con federalismo, podríamos decir, y bueno, y nos quedamos en el umbral de eso, porque su último artículo publicado es a poquitos días del golpe del 24 de marzo. Es decir, de ahí se termina la censura, digamos, actuó rápidamente. Su postura no tuvo anclaje, digamos. Y Celarayán tenía orejas para otras lenguas que no eran la rioplatense. Y acá están un poco representadas. Por supuesto que ese era el mundo de él, pero el mundo de él era un mundo, hasta me arriesgaría a decir, latinoamericano, con el Alto Perú, digamos, ¿no? Escuchó otra cosa, no escuchó lo que escuchan todos, ¿no? Él era una persona más bien del silencio, no era un charlatán, era una persona que tenía una escucha... una escucha intensa, ¿no? Y podía enhebrar lo que faltaba, ¿viste? Es un don. De repente, en una conversación, uno calla. Y él podía seguir, digamos, el hilo sobre eso que estaba elidido. Una capacidad digamos, notable, que no sé si tiene que ver con la lengua, sino con la comprensión del otro. Para cerrar, la voz del poeta. Ricardo Celarayán habla sobre Macedonio y Borges en el documental Macedonio de 1995 de Ricardo Piglia y Andrés Di Tello. El problema de Macedonio, y eso también pasa un poco con Juan L. Ortiz, que se ha hecho un mito del personaje que impide su lectura atenta, y además Macedonio es para leer atentamente. Y entonces, qué sé yo, muchos han contribuido indudablemente a esto. Pienso que el escritor más famoso que tenemos también estuvo en eso, al punto que se corrió el rumor de que era una creación de Borges. Río Sapiens, Memorias de Agua.